Es abogado constitucionalista. Diego, ¿cómo Hola, andás? Franco. ¿Cómo andas? ¿Bien? Buenas noches. Gracias. Y el señor Lucas Romero. Lucas, ¿cómo andás? Analista político. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Franco? Buenas noches. Qué bueno que viniste. Quería escuchar tu mirada de lo que fue el anuncio, los anuncios, o la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. ¿Cómo lo viste? A ver, es el momento de mayor relevancia institucional en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La inauguración de sesiones ordinarias, el presidente va allí a exponer las directrices que conducen su programa de gobierno, su acción de gobierno. Yo digo, si uno despeja la coyuntura de esta película, uno está viendo a un presidente enfrentando un desafío económico muy complejo en condiciones de gobernabilidad muy precarias. Esto fue lo que nos legó ese disruptivo resultado electoral de 2023 que produjo una configuración del sistema muy poco propicia para enfrentar los desafíos que había que enfrentar. Y este presidente, Milei, enfrentó ese desafío y lo viene enfrentando, yo digo, por dos motivos que le han permitido avanzar, gobernar, que son cierta tolerancia que el sistema le cedió en términos de gobernabilidad, le toleró, decretos como el DNU 70-2023, la posibilidad de gobernar por segundo año consecutivo sin decreto con plena discrecionalidad, esta semana la designación de jueces de la Corte por decreto. Es decir, hay condiciones de excepcionalidad en materia de gobernabilidad que le han permitido avanzar, pero es un presidente que sigue necesitando de acuerdos políticos. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque la foto que vimos ayer no es una foto muy favorable para que el presidente transmita que detrás de su acción de gobierno, detrás de su programa de gobierno hay fortaleza política y capacidad. No es decir, yo no soy la casta, ahí está la casta, mirá, no vinieron, faltaron, llenar, digamos, de su gente el Congreso y digamos que esos opositores sean ellos los que queden mal, ¿no? Sigue siendo, claramente esa es la estrategia, esta idea de déjenme gobernar porque ustedes son una manga de inútiles que no le resolvieron los problemas a la gente, y la gente puede entender esa argumentación de ese tipo. Ahora, la acción de gobierno requiere de capacidad operativa de tomar decisiones en el marco institucional. Y este es un presidente que ayer anunció, por ejemplo, la posibilidad de llegar a un acuerdo con el fondo, y ese acuerdo va a tener que ir al Congreso, ese acuerdo va a tener que ser aprobado por el Congreso, en un momento donde uno ve como un clima de descomposición política por muchos motivos que pudieran presentar interrogantes respecto de si el gobierno va a poder avanzar con su programa de gobierno, con su acción de gobierno. Lo planteo desde el punto de vista de lo que podría observar un agente económico que está mirando a la Argentina con alguna intencionalidad de invertir y ve que no pareciera haber un clima propicio para la inversión, para traccionar. Vos sabés que además, Marcos, el gobierno apuesta a algo que no sé si es tan real que pueda ocurrir, que es a ganar las elecciones, que puede ganarlas, es probable que las gane, pero eso no significa que cambie el mapa del Congreso de una manera determinante. Sí, a ver, necesita otras elecciones más, ¿no? Está en la condición de debilidad política que hoy uno puede asegurar que el gobierno necesariamente va a ir a fortalecerse en las elecciones a medio término. O sea, la situación de la Libertad Avanza va a ser mejor pase lo que pase porque no expone mucho, no pone mucho en juego y todo lo que obtenga va a ser ganancia. Aún así, es muy difícil, y vale la pena también remarcarlo, es muy difícil que el gobierno consiga mayorías, con lo cual la condición de minoría va a persistir y va a requerir de inteligencia en el manejo de las relaciones políticas para garantizar su efectividad en la acción de gobierno, ¿no? Lo escuchamos a Diego Ernesto y ya voy con Marcos Novaro. Diego, ¿cuál es tu mirada no solamente de los anuncios de Milei, sino también de lo que se va a discutir esta semana con el tema de los jueces de la Corte y demás, ¿no? Yo creo que un poco lo decía Lucas, ¿no? Es decir, hay una fragilidad institucional muy grande que no es propicio para las inversiones. Yo me quedo con el ruido que hizo el comunicado del AmCham y del sector empresario cuando se designa por este mecanismo a los ministros de la Corte. Y obviamente que la pelota ahora está del lado de la Corte, pero en realidad en el fondo está en la pelota, está en el Senado. Porque acá viene un juego ahora de poder que va más allá de la Corte Suprema, lo que puede resolver el jueves pasado, porque el jueves que viene. Porque el jueves que viene te puede decir, bueno, ¿sabe qué? El hijo no puede, no le aceptamos su licencia pedida a la Cámara, tiene que renunciar si tiene que entrar a la Corte. Entonces se transformaría en un abogado como Manuel García Mansilla y entraría directamente a la Corte. La Corte puede decir también, no, mire, los precedentes que tenemos en la Corte, usted no puede ingresar a la Corte por el precedente de 1975, donde un juez de primera instancia no puede ir a otro juzgado y después querer volver al otro juzgado. Entonces tenés dos mecanismos, pero en el medio está el Senado. ¿Qué pasa con el Senado? Y si el Senado logra un número suficiente como para rechazar los dos pliegos... ¿Cuánto necesita? Escuchaba por ahí que... 2/3 de los presentes.
Eso para rechazar. Para aceptar. aprobarlo. La Constitución nada, pero para rechazar. La Constitución nada te dice del número para rechazarlo. Entonces yo digo, el que puede lo más, puede lo menos. Entonces yo aplicaría, lógicamente, el mismo número para que lo aprueben o para que lo rechacen. Para vos necesitas dos pero yo escuché que no. Si se vota, a ver, Sí, a ver. para explicar un poquito el procedimiento, es bastante, me parece bastante obvio, digamos. Vos necesitas para aprobar una votación sobre este tema 2/3 de los presentes. Si se vota el pliego y no se consiguen los 2/3 de los presentes, entonces el pliego cae. Claro, ese es el Pliego tema. deja de tener vigencia parlamentaria, por más que se haya votado en la comisión, bla, bla, se acabó, eso no se puede volver a tratar. Claro, Marco. El presidente tiene que volver a presentar otro pliego. Exacto, pero vos tenés un problema ahí. Vos tenés un decreto de nombramiento. Exactamente. El rechazo del acuerdo que pide el Ejecutivo no está frenando el decreto. Esto es lo que yo digo. Sigue siendo, claro, este es el punto. El punto es, sigue siendo miembro de la Corte. Exacto. Hasta que termina la legislatura. Si durante esa legislatura se rechaza el pliego, ese es un problema. Ese es un problema mucho más complicado. Porque acá tenés porque nunca pasó. Claro, nunca pasó. Eso nunca pasó. ¿Por qué? Porque los presidentes, y eso es algo que Milei en el comunicado oficial no dijo, pero es algo muy importante, los presidentes nunca en este país presentaron un pliego y después lo mandaron por decreto. Nunca. Los presidentes, si mandaron por decreto un juez, después presentaron el pliego. Y siempre que mandaron el pliego, lo mandaron pensando cuáles son las mayorías posibles que hacen viable ese pliego. Exactamente. Milei no hizo ninguna de las dos cosas. Primero mandó el pliego, después decidió por decreto, cosa que es una aberración, y además mandó un tipo que ya sabe que no va a tener mayoría. Claro, que que ni siquiera tiene, dictamen de comisión. No logró, en el caso de García Mansilla, ahí ya no arrancás logró. con un problema. En el del hijo logró un dictamen que no representa a nadie. Claro. El problema de la comisión de acuerdos es que en el Senado te firmaron una serie de tipos que no tienen bloque. Pero aparte hay otro problema más que te genera esto, que es una incertidumbre para la Corte, para mí. ¿Qué pasaría si se juntan los senadores y aprueban al hijo, pero rechazan a García Mansilla, que está con un decreto? Es decir, lo hablábamos con Lucas fuera de cámara, él me dice, yo no soy abogado. ¿Qué pasaría con esas sentencias? Es decir, porque vos tendrías a alguien que está dentro de la letra de la Constitución, poder nombrarlo bajo esta ventanita que se le abre, pero vos tenés un Senado que te rechazó el pliego. Entonces, me parece que la seguridad jurídica se ve un poco resquebrajada para, como decías vos, que vengan inversiones. Ahora cae en la opinión pública, Lucas, esto de los jueces de la Corte. ¿Ves que es un tema que importa, más allá de que todos sabemos que es muy importante de acá a futuro, a largo plazo, quién integra la Corte Suprema, pero crees que al gobierno lo debilita su credibilidad esto de haber, bueno, el Senado no lo aprobó, lo impongo por decreto? Son esos temas que tienen esa combinación de ser absolutamente relevantes, muy importantes en materia institucional, pero muy lejanos de la cotidianidad de la gente. En el metro cuadrado de la gente dice, ¿cómo se come un juez de la Corte Suprema? ¿Y esto cómo me pega a mí? Sigue siendo inseguridad e inflación. Ahora, no deja de ser una circunstancia que genera un ruido. Un ruido que viene siendo un ruido bastante habitual, insisto, por esto de las condiciones de excepción en materia de gobernabilidad que hemos visto a lo largo de todo este ciclo. Un ruido de, pero esto está bien hecho, está mal hecho, esto es así, y eso puede ser algo que permee, sobre todo en algún sector del electorado que tiene otra sensibilidad hacia las cuestiones institucionales o republicanas. Particularmente lo señalo porque el votante no peronista, buena parte de la base de sustentación de este presidente, es un votante con mayor predisposición a ser sensible a este tipo de cuestiones, y ahí pudiera haber algún tipo de afectación. Esto no necesariamente significa que una persona por esto dice, bueno, de muy bueno Milei respondo malo, o empiezo a tener una mala imagen, pero no dejan de ser circunstancias que pueden ir erosionando esa simpatía que el presidente ha venido sosteniendo en buena medida en gran parte de su electorado desde que comenzó, ¿no? Sí. Ahora, yo recuerdo la votación me hace acordar esto, la situación de la votación del año 93 de Menem, cuando se esperaba que el electorado castigara los escándalos de corrupción que habían acompañado muchas de las reformas, ¿no? En particular las privatizaciones y demás. Y en el año 93 fue la primera vez en que el peronismo derrotó al radicalismo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La inflación mata cualquier cosa. Herman González ganó la elección. Claro, Ganó Herman González, que era... O sea, bajar la inflación... ni siquiera era porteño, digamos, no, o sea, era un tipo que lo injertaron en la ciudad de Buenos Aires.
con una campaña recontra menemista, muy dura, y con todos los escándalos de corrupción en el medio, y Menem ganó la ciudad de Buenos Aires. Le ganó a Marta Mercader. A Marta Mercader. Le ganó a Marta Mercader, exactamente. Entonces yo creo que la inflación mata corrupción, mata abuso de poder, mata patoteada. Mata el caso Libra. Bueno, vamos a ver, digamos, ¿no? En el caso de Libra puede tener corletazos, pero es un caso más de corrupción y hay que ver a quién impacta. Yo lamento esto, no es que lo estoy festejando, digamos, ¿no? O sea, ojalá el electorado fuera un poco más preocupado. Ahora, lo que sí me parece que, y ese es el punto que tocaba Franco un poco antes, es... Dicen que la corrupción empieza a importar cuando la economía va mal. Claro, exactamente. Pero la economía parece que va a seguir yendo bien. Pero lo que decía Franco me parece que es el giro por el lado, puede haber más afectaciones, me parece algo que decía Franco sobre los que realmente están viendo esto y están preocupados por la gobernabilidad más en términos estructurales. ¿Qué pasa si Milei le va bien y empieza a meter cada vez más la pata? Porque le va bien. No porque tiene más problemas, sino cuando tiene menos problemas es cuando más se equivoca. Bueno, este febrero pareció eso, ¿no? Pareció que fue un febrero muy complejo para el gobierno. Sí. Tal vez el peor mes del año. Creo que el mes de mayor crispación política de todo este ciclo. Sí, sí, sí. Pero coincido con Marco. Efectivamente, la economía es el marco general. A ver, estamos frente a una sociedad que votó a este presidente traumatizada por la inflación, aterrorizada por la descomposición del proceso económico, perjudicada en su vida cotidiana. Es decir, es una sociedad que le reclama a este presidente esencialmente soluciones económicas. Y fíjate qué curioso, repasaba el discurso de ayer escrito, el discurso tuvo 80 párrafos. El 75% de esos párrafos estuvieron destinados a hablar de economía. No habló de educación, no habló de salud, cosa que es habitual. Los presidentes suelen como tocar todos los temas. Este es un presidente que se concentró casi solo en lo económico, apenas algunos párrafos de referencia a la inseguridad. Los dos temas. Es cierto que hay un mandato, ¿no? Después de la hiperinflación casi que entonces, tuvimos. Yo creo que el canal de contagio ahí es si este proceso de descomposición del clima político, de la cohabitación política, de un presidente que tiene una gobernabilidad precaria, empieza a afectar las expectativas económicas, empieza a afectar indirectamente la economía, ahí pudiera haber un impacto que termine siendo perjudicial. ¿Tenés el tuit de Cristina Kirchner por ahí, que hoy volvió con el Che Milei, sí, ¿no? El famoso, ahí está, Che Milei, qué semanita, desde la tapa de Forbes diciendo que armaste la mayor criptoestafa de la historia, la del New York Times, contando que la estafa es de 250 millones de dólares y que además había que pagar coimas para reunirse con vos. Lo puso en mayúscula todo eso, Cristina. Lo escuchaste a Claver Carone, funcionario de Trump para América Latina, diciendo que tienen que investigar porque hay asesores del presidente Milei y miles de defraudados que viven en Estados Unidos. Mamita le pone, ¿no? Vos pensabas que eras un rockstar mundial, mirá cómo terminaste, estafador global rodeado de coimeros locales. Bueno, ahí sigue, es largo el capítulo de Cristina Kirchner contra Milei, que volvió buscando tal vez que... Porque sí, Milei se ocupó de Kicillof esta semana. Hay un dato Cristina, muy curioso, ¿no?, en ese tuit, porque Cristina comienza, como está comenzando los tuits que hace en referencia a Milei, este famoso Che Milei ya, pero dice, qué semanita, con lo cual uno supone que va a ser una reflexión sobre todo lo que ocurre en la semana, y no hubo ninguna mención a la designación de jueces de la Corte por decreto. Un tema que enoja mucho a su electorado, con lo cual uno podría suponer, bueno, Cristina le va a hablar a sus propios votantes y los va a representar en su enojo, cuestionando la forma en que el presidente designó. Ninguna palabra, lo cual invita a pensar o que está a favor de la designación o que efectivamente hay un proceso de negociación. Guada quería decir algo. Que logró un milagro, ¿no? Cristina preocupada por la corrupción. Cristina preocupada por la corrupción. Es todo un milagro. ¿Sabés qué? Hay algo más que me llama la atención con Cristina, que podría ser alarde. Ella podía dar los ejemplos cuando mandó ministros de la Corte y no le prestaron acuerdo. Ella retiró los pliegos y lo nombró por decreto. Carles. Claro, Carles y Reposo como procurador. Hasta ella podría hacer bandera como diciendo, miren, yo soy republicana. Bueno, pero y ni siquiera eso. No es casual que no haya tocado el tema, ¿no? Es decir, ni siquiera eso, ella logra de alguna manera instalar en la conversación pública un tema que ella puede decir, bueno, un punto para Cristina. Bueno, ni siquiera eso. ¿Sabes a qué juega Cristina y el kirchnerismo con los jueces de la Corte? ¿Te queda claro? Qué pregunta difícil, es difícil, ¿no? Porque escuché especulaciones distintas, ¿no? Porque no está claro. Algunos decían, no, porque tiene un acuerdo Milei con Cristina por el juez de la Corte, pero bueno, no se lo votó al hijo, por lo menos.